Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este miércoles de oración. Vamos a empezar sin más, después de este retraso. Os pido disculpas a todos porque, bueno, hago lo que buenamente puedo para llegar a tiempo. Hay veces que me pueden ayudar, hoy no ha sido posible, así que he tenido que empezar a ponerlo todo yo y bueno, no tengo tanta destreza como ellos. Pero bueno, sin más vamos a empezar y espero que sea todo de edificación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, pedimos a tu Espíritu Santo que esté aquí entre nosotros, que nos ayude a orar. A mí en este caso ahora, Señor, para elevar a ti una oración de ayuda, una oración de bendición para todo esto que estamos haciendo aquí. Señor, que lleve tu firma, que todo esto llegue a la máxima gente posible, que todos encuentren en la oración un refugio, que encuentren la respuesta, que encuentren la base de hablar contigo, de relacionarnos contigo. Señor, ese es nuestro deseo. Te pido, Señor, que hables tú y no yo. Ayúdame, oh Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar especialmente de la oración y la adoración. Vamos a entrar en el apartado de adoración. Sabemos que hay diferentes maneras de adorar. Podemos adorar en oración y también podemos adorar mediante himnos, que de hecho son oraciones cantadas. Hay la manera de vivir esa adoración también. Vamos hoy a experimentar varios de estos tipos de adoración y vamos a entrar en el capítulo en el que Elena White nos habla muy claramente sobre ello y en el que vamos a poder estudiar pues, con más detalle este tema. Sin más, vamos a leer hoy el Salmo 147 como otro ejemplo de esa adoración y de esa oración. Se titula Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque Él es benigno y conviene tributarle una alabanza armoniosa. Jehová reedifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recoge. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, las llama a todas por sus nombres. Fijaros lo interesante de este versículo, porque recordad que estuvimos hablando de cómo las estrellas tenían nombres que nadie sabe quién fue el primero que le puso ese nombre. Se llega a tiempos ancestrales en la investigación y no se llega a saber. Y bueno, sabemos que Dios, por la palabra, lo vemos, le puso los nombres. Les llama a todas por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová levanta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, salmodiad con el arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos cuando graznan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. En eso se complace Jehová, en los que le temen. Alaba a Jehová, Jerusalén.
Alaba a tu Dios, oh Sión, porque reforzó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de tu recinto. Él da a tu territorio la paz. Te hace saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como migas de pan. Ante su frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derrite. Sopla su viento y fluyen las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho cosa igual con ninguna otra de las naciones, ni les ha dado a conocer sus juicios. Aleluya. Fijémonos, qué manera tan bonita de alabar. ¿Y qué nos dice? Porque es bueno cantar salmos a nuestro Señor, porque Él es benigno y conviene tributarle una alabanza armoniosa. Más adelante, cantad a Jehová con alabanza, salmodiad con el arpa a nuestro Dios. Alabanza es necesaria. Muchas veces pecamos de no alabar lo suficiente a nuestro Dios. Eso debería ser también preocupación diaria nuestra. Vamos a leer unas citas de Elena White que realmente cuando a lo largo de esta semana las recibí, me culpieron de tal manera, me pusieron las cosas tan claras ante mí, que he decidido pues, compartirlas con vosotros. Al finalizar estas dos citas, una es más larga que la otra, vamos a poner un himno que nos hará reflexionar sobre la solución a todo lo que nos plantea estas citas. Vamos allá. Dar amor genuino es un signo de discipulado. Por elevada que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno de amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea una fe grande y tenga poder hasta de realizar milagros, si no tiene amor, su fe no valdrá nada. ¿Cómo es posible? Fijaros qué impresionante, porque sigue y dice, podrá manifestar mucha generosidad, pero si el motivo de sus acciones no es el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, no merecerá el favor de Dios. En su celo, podrá hasta enfrentar el martirio, pero si no obra por amor, Dios lo considerará un engañado entusiasta o un hipócrita ambicioso. Qué fina es la línea. ¿Cómo podemos caer engañados por la imagen, por la apariencia, por ese celo? Fijaros, ¿el celo es malo? No, el celo es bueno, pero si obra por amor. Cuando hay ese exceso de celo que llega a un punto de extremismo, ya estamos yendo un paso más allá. Ya es o un engañado entusiasta o un hipócrita ambicioso. Fijaros, esta cita es para releerla y releerla. El amor genuino. ¿Y cómo podemos conseguir ese amor? ¿Cómo podemos recibir ese amor? ¿Haciendo milagros? ¿No? ¿Siendo generosos? ¿No? ¿Alimentando a los pobres? ¿Muriendo por Dios? Entre comillas.
ahí no solo es eso. Tiene que venir del amor genuino. Anhelemos ese amor. Otra cita, esta es más larga. Pero Dios, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 6. Fijaros. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así deberíamos sentirnos nosotros. Pero, ¿qué pasa? Si recordáramos siempre los trascendentales acontecimientos que pronto han de ocurrir, no seríamos tan débiles de carácter. Sentiríamos que estamos viviendo en la presencia de Dios y asombrados y atónitos atenderíamos al orden. Atenderíamos la orden. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Oh, ¿cuándo nos daremos cuenta del verdadero valor de la obra e intercesión de nuestro Salvador? ¿Cuándo nos daremos cuenta de la obra e intercesión de nuestro Salvador? Pero ¿no nos damos cuenta? ¿No sabemos que Cristo murió por nosotros? Es evidente, ¿no? ¿Por qué nos hace esta pregunta Elena White? ¿Cuándo descansaremos con plena confianza en Él para vivir una vida noble, pura y dedicada? Aquí está el tema. ¿Por qué se hace la pregunta? Porque ve que la gente vive en desconfianza de Dios. La preocupación diaria demuestra ante Dios que si estamos constantemente sufriendo por las cosas de este mundo, no confiamos en Él lo suficiente y quizás no hemos meditado ni hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que realmente significa la obra de intercesión de nuestro Salvador. No vamos a llegar a comprenderla del todo, pero nos pide el Espíritu de Profecía que estemos en constante pensamiento de lo que allí pasó, porque se van a comprender muchas cosas. ¿A qué alturas puede llegar la imaginación santificada e inspirada por las virtudes de Cristo? Podemos percibir las glorias del futuro mundo eterno. Podemos vivir como viendo al invisible. Caminemos por fe, no por vista. Por la investigación de las Escrituras, podemos llegar a comprender lo que somos para Cristo y lo que Él es para nosotros. Hay cosas que comprender, y eso lo podemos llegar a comprender. Por la contemplación de Él, hemos de ser cambiados a su imagen, llegando a ser colaboradores con Él, representantes de Él en vida y carácter, cambiados a su imagen, contemplándolo a Él. Debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir como hijos e hijas de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos de amar la perfección, porque Jesús es la personificación de la perfección, el gran centro de atracción. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por fe en el Hijo de Dios. Si seguimos a Cristo, no tendremos una experiencia irregular y no seremos movidos por las circunstancias o influidos por lo que nos rodea. No permitiremos que los sentimientos nos controlen ni que caigamos en la envidia, en la irritación, en la crítica, los celos y la vanidad. Sí, vivimos en mucha vanidad. Envidiamos, nos irritamos fácilmente. ¿Por qué es? ¿Cuál es la pregunta del principio? ¿Hemos meditado realmente en el significado, en la importancia del sacrificio de Cristo? Debemos meditar más en ello. Eso nos está reclamando. Estas son las cosas que nos ponen fuera de tono con la armoniosa vida de Cristo
y nos impiden llegar a ser vencedores. Pero Cristo no venció por nosotros. ¿No murió para que nosotros viviéramos la vida que Él debía haber vivido? ¿No hemos vencido en Él? Entonces, ¿por qué no somos vencedores? Porque no reflexionamos en la importancia de ese sacrificio, constantemente, diariamente. Debiéramos ser motivados por el noble propósito de ganar victorias a diario y por la vigilancia y la oración sincera llegar a tener el control completo del yo. Fijaros, no dice por los martirios, no dice por dar de comer a los pobres, no dice por que no tenga que hacerse, no digo que no tenga que hacerse, no estoy diciendo eso, entendedme. Está diciendo, debiéramos ser motivados por el noble propósito de ganar victorias a diario. Por lo tanto, día a día, proponernos hacer el bien, proponernos mejorar cosas de nosotros mismos, y Dios nos ayudará a ello. Y por la vigilancia y la oración sincera, llegar a tener el control completo del yo. Ese yo, el que tiene envidia, irritación, crítica, celos, vanidad, es el que nos impide conocer más a Dios. Cuando les sobrevengan pequeñas pruebas y se les hablen palabras que hieran y lastimen el alma, díganse a sí mismos: soy un hijo de Dios, heredero con Jesucristo, colaborador del cielo. No puedo enojarme fácilmente ni estar pensando siempre en el yo, pues esto producirá un carácter distorsionado y no es digno de mi alta vocación. Tenemos una alta vocación. Eso no es falta de humildad. Al contrario, nos rebajamos del todo porque no somos nada y Dios lo es todo, Jesús lo es todo. Y por eso tenemos esa alta vocación, queremos ser como Él, gracias a Él. Mi Padre Celestial me ha dado una tarea para hacer y quiero hacerla dignamente por amor a su nombre. Dignamente por amor a su nombre. Eso deberíamos decirnos cada vez que sintamos la necesidad de sentir envidia, irritación, crítica, celos y nos domine el sentimiento de vanidad. Soy un hijo de Dios, heredero con Jesucristo. Él murió por nosotros, ya murió por nosotros, ya sufrió la pasión por nosotros, más de lo que nunca ninguno de nosotros viviremos. Entonces, si ya hizo eso por nosotros, si ya palió los efectos de la transgresión de la ley en la cruz, ¿por qué nos seguimos machacando también muchas veces? Él nos acoge en nuestra condición pecadora, nos perdona por nuestros pecados. No nos deprimamos, no suframos más de lo humanamente necesario. Vamos a acogernos a Él. Como hombres vamos a sufrir, eso es evidente, pero en ese momento tenemos que recordar qué hizo Él y que Él lo hizo ya en provisión por los pecados que ya vamos incluso a cometer. Animémonos en eso. Debiéramos considerar ferviente y continuamente la excelencia del carácter de Jesucristo para que podamos impartir sus bendiciones y conducir a los hombres a seguir sus pisadas. Vamos a proseguir, para acabar esta reflexión, con el himno 254. Creo que reflexionar sobre lo que hemos leído y para ver un ejemplo de oración también precioso, cómo ha ido tocando todos los aspectos, el corazón nuevo,
ser limpio cual nieve. Si tú me limpias, seré limpio cual nieve. Porque somos limpios por su sangre. Cuando hacemos oración, ¿qué debemos ofrecer? Pues evidentemente su sangre que nos limpia. Nosotros arrepentirnos y ofrecer su sangre, sus méritos al Padre. Y creo que este himno, pues la verdad es que a mí yo cuando lo escuché y estaba pues bueno, pensando en la conferencia de hoy, de este taller, pues la verdad es que creí que reflejaba todo lo que hemos leído hasta el momento. Pues vamos a proseguir. Hoy vamos a empezar un capítulo que es, bueno, nos hemos extendido un poco en la introducción, pero bueno, es un pensamiento que quería compartir con vosotros y vemos, si nos hace muy tarde, pues pararemos y proseguiremos el próximo día. Vamos a recordar esta cita preciosa: orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Vamos sin más a estudiar el capítulo 18, la oración y la adoración. Vais a ver que las diapositivas están un poco torcidos, las letras, nos tenéis que disculpar porque por cuestiones básicamente logísticas ha sido imposible poder escanearlo adecuadamente y se ha tenido que hacer con fotografías a partir de tablets, o sea que disculpad la forma, quedémonos con el fondo y disfrutemos de este capítulo. La oración y la adoración esenciales para el crecimiento espiritual. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suela orar. Fijaros, cuando veamos una oportunidad de una oración, no rehuyamos. Aprovechemos el momento y vayamos a donde se suela orar. Interesante, ¿verdad? Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración es ríos de poder divino hacia nosotros. Sabemos que abrimos una puerta. Tenemos que saberlo, debemos saberlo ya. Ansiamos orar para recibir ese poder. Y como lo sabemos, a la que podemos, a la que se da la oportunidad, buscamos esos beneficios, porque Dios está esperando que lo hagamos para abrir ese almacén que tiene preparado para nosotros, como nos promete. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Es como tener sed y aprovechar cada manantial que se encuentra por el camino para saciarse. Y con este agua nunca más vuelves a tener sed, recordemos. La oración en privado, la oración en familia y la oración en público para rendir culto a Dios, todas son esenciales. Y debemos vivir nuestras oraciones, hemos de colaborar con Cristo en su obra. En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad y en la belleza de la santidad. Es como poner en público nuestra adoración, mostrar que nosotros somos adoradores de Dios y compartirlo con los demás. Reúnanse pequeños grupos por las tardes, al mediodía o temprano en la mañana para estudiar la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? ¿No sería precioso quedar de buena mañana, temprano? Porque recordemos que Dios nos dice en su palabra, en Proverbios, yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan de madrugada o los que temprano me buscan, según qué versión. Por lo tanto, reunirse de buena mañana, orar de buena mañana, es hallar a Dios.
Aquí hago un inciso. Yo personalmente estoy intentando levantarme pronto, muy pronto por la mañana. Está siendo realmente complicado. No me he dado cuenta de lo mal, de lo dejado que tenía ese tema hasta que me he puesto con él. Es curioso cómo la hipnosis de Satanás funciona en todos nosotros. Creemos que podemos hacer las cosas cuando queremos, no hay problema. Pues no. Sin ayuda de Dios, lo más pequeño no se hace. Tenemos que ponernos en sus manos. Cristo desea, tengan un momento de oración para que el Espíritu Santo los fortalezca, ilumine y santifique. Cristo desea que esta obra se realice en el corazón de cada obrero. Cada uno de ustedes obtendrá una gran bendición si tan solo abre la puerta para recibirla. Fijaros, está comparando orar con abrir una puerta. Recordad el tema de puertas dimensionales, recordad lo que hemos explicado hasta ahora, es muy interesante. Los ángeles de Dios están presentes en sus reuniones. Los ángeles de Dios están presentes en sus reuniones, en las reuniones de oración. ¿Queremos que los ángeles estén presentes? Sí, ¿no? Ustedes se alimentarán con las hojas del árbol de la vida. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Para qué eran esas hojas? Para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna. Las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, cuando abramos esa puerta, nos alimentaremos con las hojas del árbol de la vida. Eso es sanidad. Sanidad. Qué hermoso testimonio podrán dar del amor manifestado entre compañeros de trabajo durante esos preciosos momentos de buscar la bendición de Dios, también entre compañeros de trabajo. Que cada uno relate su propia experiencia con palabras sencillas. Esto traerá más consuelo y alegría al alma que todos los instrumentos de música que pudieran reunirse en las iglesias. A veces pensamos que cuanto más himnos y más canciones y más música, como que se eleva más la oración, ¿verdad? Como que nos llena más, ¿no? Pues el consuelo que lo traerá, esas palabras sencillas de la oración. Cristo entrará en sus corazones. Solo por este medio podrán ustedes mantener su integridad. ¿Qué dice? Solo por este medio podrán ustedes mantener su integridad. Solo por este medio. Martirio, generosidad, alimento a los pobres, todo esto es posterior y consecuencia y voluntad de Dios, si es así, si es su plan para nosotros, pero solo por el medio de la oración, y aquí está poniéndonos en un ámbito de oración en grupo, de oración conjunta, de reuniones de oración, podemos mantener nuestra integridad. ¿Cuánto nos queda por aprender, verdad? ¿Cuánto nos queda? Prepárate para la eternidad con un celo que no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. ¿Qué dice? Educa la mente. ¿Qué pasa? De corazón muchas veces no nos viene orar. De corazón no tenemos ganas. Estamos muy cansados, la cabeza está llena de otras cosas. Educa la mente para amar la Biblia, para amar la reunión de oración, para amar la hora de meditación. ¿Qué quiere decir? Que debemos llevar nuestra mente, dirigirla a esos momentos, dirigirla voluntariamente a esos momentos, aunque el corazón no pueda. ¿Qué hemos leído antes? Por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Por lo tanto, en la tierra, mentalidad del cielo. Es posible. Es posible. Cristo nos mostró cómo. Cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón, limpiando el templo del alma de toda su desgracia de mundanalidad y amor al placer,
todos se encontrarán en las reuniones de oración, fieles en cumplir su deber y fervientes y ansiosos de cosechar todo el beneficio posible. ¿Cuándo ansiaremos ir? ¿Cuándo nuestro corazón ansiará ir? Cuando toda la desgracia, cuando esté limpio nuestro templo de toda la desgracia de mundanalidad y amor al placer. Cuando ese placer, por pequeño que parezca, nos mantiene ligados al mundo de tal manera, pues ¿qué pasa? No ansiamos la oración. Pero nuestra mente debe educar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a ir, a querernos poner en la lluvia, en la bendición de la oración. Y finalmente, nuestro corazón buscará esos momentos. Primero empieza aquí. La transformación de vuestro entendimiento, dice Pablo, ¿verdad? No lo olvidemos nunca. No es pasional, es mental. Hay un componente de racionalización. El obrero fiel del Maestro aprovechará cada oportunidad para colocarse directamente bajo los rayos de luz del trono de Dios, y esta luz será reflejada en otros. Es como, no sé, es como cuando limpias tu cuerpo, ¿no? En cuanto puedes te duchas y estás limpio y das la imagen de limpio y te sientes bien y los demás lo notan. Pues lo mismo es esto también. En el momento que puedes, recibes la lluvia del Espíritu. La santidad del momento y el lugar de la oración y la adoración públicas. Hasta ahora habíamos visto bastante la oración privada y la oración en familia, en el hogar, y la pública. La verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y en la sensación de su presencia. El corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado por esta presencia del invisible. Debería enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de la adoración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y la conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará. O sea, cuando nuestra actitud también en esos momentos sea de reverencia, también ayudará a que el espíritu humano, profundice, será inspirado a profundizar en lo que estamos escuchando. La oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. Fijaros qué importancia. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones pueden apartarlos de la fidelidad hacia Dios. Las oraciones públicas no deben ser largas ni secas. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie puede recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. En la reunión de testimonios, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Esta oración es sencilla, clara y abarcante, y sin embargo no es larga ni sin vida. Como lo son a veces las oraciones ofrecidas en público. Sería mejor que estas oraciones sin vida no fuesen pronunciadas, porque son una mera forma, sin poder vital, y no bendicen ni edifican. O sea que estémonos de hacer oraciones largas, oraciones
que parece como que quieren explicar algo de manera compleja y detallada. Ya tendremos tiempo en nuestras oraciones privadas. En la oración pública debemos ser sencillos, directos, que los oyentes se sientan identificados rápidamente y no pierdan su atención. Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas. Dios no requiere de nosotros que hagamos tediosos los momentos de culto con largas peticiones. Algunos minutos son suficientes para una petición común en público. Nuestras reuniones de oración y testimonios debieran ser ocasiones de ayuda y animación especial. Cada uno tiene una obra que hacer para que estas reuniones sean tan interesantes y provechosas como sea posible. Esto puede lograrse fácilmente teniendo una fresca experiencia diaria en las cosas de Dios y no vacilando en hablar de su amor en las asambleas de su pueblo. Si no permitís que las tinieblas o la incredulidad penetren en vuestros corazones, ellas no se manifestarán tampoco en vuestras reuniones. ¿Sabéis? Cuando optamos por hacer algo, por poco que sea, en favor del ministerio, en favor del ministerio de Cristo, por pequeño que sea, eso produce ganas rápidamente de orar por la persona a la que le has hablado ese día. Entonces en tu oración ya estás pensando, cuando yo ore, voy a orar por esa persona, por esa semilla que he plantado, gracias a Dios. Y luego, cuando nos reunamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, también oraremos por esta persona y hablaremos de ello y nos gozaremos porque Dios nos ha utilizado. Y una cosa lleva a la otra. Si no actuamos, luego no podremos hablar de lo que hemos hecho. Y entonces nos quedamos en reuniones vacías en las que no tenemos nada que decir ni aportar. Y eso ayuda a los demás también. Las experiencias, explicarlas nos ayuda a nosotros, a los que las explicamos y a los que las reciben. Nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes. Intensamente interesantes. Deben estar impregnadas por la misma atmósfera del cielo. No haya discursos largos y áridos, ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo. Simplemente para ocupar el tiempo. Deben ser de corazón. Oración de corazón sincero. Sé que cuesta. Lo sé. En cuanto intentas experimentar algo así, no salen las palabras. Porque Satanás se ocupa de ello, de susurrarte cosas para que no te concentres. Pero debemos enseñar a nuestra mente a hacerlo, a buscar ahí qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos preocupa, qué bendiciones hemos recibido, recordarlas y exponerlas y dar gracias y adorar. Tomen parte los niños en el culto de familia del sábado. Traigan todos sus Biblias y lea cada uno de ellos 1 o 2 versículos. Luego cántese algún himno familiar, seguido de oración. Para esta, Cristo ha dejado un modelo, el Padre Nuestro. No fue destinado a ser repetido simplemente como una fórmula, sino que es una ilustración de lo que deben ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcantes. En una simple petición, expresad al Señor vuestras necesidades y gratitud por su misericordia. Así invitáis a Jesús como vuestro huésped bienvenido en el hogar y en el corazón. En la familia, las largas oraciones acerca de objetos remotos no están en su lugar. Hacen cansadora la hora de la oración, cuando debiera ser considerada como un privilegio y una bendición. Procurad que ese momento ofrezca interés y gozo. Os garantizo que es un acto complicado para que los niños se concentren. Hoy en día los niños no se pueden concentrar, a no ser que estén embobados con alguna pantalla, sea tablet, sea móvil, sea televisión. Y cerrar los ojos y estar quietos. Mi hija, cada vez que intento hacerlo, me dice, papá, que sea corta, por favor. O sea que ellos ya nos están diciendo qué tipo de oración necesitan para que les llegue,
Por lo tanto, pidamos al Señor en oración que el Espíritu Santo nos guíe a hacer esa oración de la mejor manera posible, directa, corta, dirigida, para que sea un momento de gozo. En esos momentos en los que ellos están abiertos a escuchar, pues que haya mensajes directos y claros a sus corazones. Sobre todo si estos hijos, pues como es mi caso, pues no han crecido en familia adventista ni familia creyente y están expuestos al mundo constantemente. Las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar, pero mucho menos en la reunión de testimonios. Cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. Las oraciones deben ser cortas y directas. Fijaros cómo se está metiendo aquí en el mismo saco las oraciones de testimonio, hay las reuniones de testimonios, las reuniones de oración. De hecho, van unidas, porque se ora y se adora por esos testimonios que estamos aportando, ya sean pues a favor o por cosas que se han conseguido, que Dios ha provisto, o por situaciones que son sufrientes de esas personas. Siempre es motivo de oración. Siempre debería ser la oración, antes, durante, después de esa reunión. Las oraciones deben ser cortas y directas. Dejemos al Espíritu de Dios entrar en nuestro corazón y Él apartará toda árida formalidad. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué situación! Ya el Espíritu Santo se ocupa. Ya no eres tú que debes pensar las palabras, ya las pone el Espíritu. Tú haces lo posible por hablar, por decir algo coherente, el Espíritu se guía a esas oraciones. El corazón debe estar lleno de Él para que Él la dicte la oración. Y ya no serán formales. 1 o 2 minutos bastan para cualquier oración común. 1 o 2 minutos bastan. Las oraciones largas convierten en desagradable el culto. En cada familia debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino, ya lo estuvimos viendo. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día. ¿No es propio también cuando llega el anochecer que los padres y los hijos se reúnen una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas? Esto ya lo leímos el día anterior, cuando hablamos de la familia. Esto también. Más adelante seguimos, padres y madres, cuidad de que el momento dedicado al culto de familia sea en extremo interesante. No hay razón alguna porque no sea este el momento más agradable del día. Con un poco de preparación podréis hacerlo interesante y provechoso. Fijémonos cómo nos pide también preparación para ese momento. O sea que hay que trabajar para ese momento. Hay que poner de nuestra parte, no solo esperar a que el Espíritu nos posea y nos haga hablar, sino hay que prepararlo de alguna manera y el Espíritu pondrá de su parte. Si nosotros no nos ayudamos, no nos ayuda el Señor. Amar al prójimo como a vosotros mismos, como a ti mismo. Por lo tanto, si tú no te amas, ¿qué vas a hacer con los demás? ¿No? Si tú no haces algo, ¿cómo va a actuar Dios? De vez en cuando introducid algún cambio. Se pueden hacer preguntas con referencia al texto leído y dar con fervor algunas explicaciones oportunas. Con fervor. Se puede cantar un himno de alabanza. La oración debe ser corta y precisa. El que ora debe hacerlo con palabras sencillas y fervientes. Debe alabar a Dios por su bondad y pedirle su ayuda. Eso es básico. Alabanza y ayuda. Si las circunstancias lo permiten, dejad a los niños tomar parte en la lectura y la oración. La eternidad sola pondrá en evidencia el bien verificado por esos cultos de familia. Qué importantes son y qué poco los aprovechamos. Los hacemos por formalidad, cuando deberían ser de corazón. No estoy generalizando, ¿eh? Seguro que hay muchas personas que lo hacen de corazón y lo están consiguiendo. Pero yo hablo por mi experiencia personal. Se me pone realmente difícil con mi familia. Y en esto pido a Dios que me ayude. Nuestras oraciones públicas deben ser cortas y expresar solo los verdaderos deseos del alma.
suplicando con simplicidad y fe sencilla las cosas que necesitamos. Oren pidiendo el corazón humilde y contrito, que es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Ya nos da otro ejemplo de lo que debemos pedir. Corazón humilde y contrito, que es el aliento vital del alma. Que es el aliento vital del alma. Fijaros cómo también hablaba de la oración como el aliento del alma. Pero fijaros, corazón humilde y contrito también, aliento del alma. Por lo tanto, la oración y el corazón humilde y contrito van unidos. Por la luz que he recibido al respecto, he decidido que Dios no exige que cuando nosotros nos reunamos para reunirle culto, hagamos tediosos y cansadores estos momentos, permaneciendo de rodillas largo tiempo, escuchando varias largas oraciones. Aquellos cuya salud es débil no pueden soportar este recargo sin agotarse y cansarse hasta el extremo. El cuerpo se cansa al permanecer postrado demasiado tiempo, y lo peor es que la mente se cansa de tal manera por el ejercicio continuo de la oración que no se obtiene ningún refrigerio espiritual y el tiempo pasado por las reuniones está más que perdido. O sea, nos reunimos para estar mejor con Dios, para salir llenos, pero resulta que estamos perdiendo el tiempo y haciendo que otras personas sufran. Los asistentes se cansan mental y físicamente y no obtienen fortaleza espiritual. Las reuniones para el público y las de oración no deben ser tediosas. Si es posible, todos deben llegar puntualmente a la hora señalada. Y a los morosos que lleguen con media hora o 15 minutos de atraso no se los debe esperar. Aun cuando no haya más de 2 presentes, ellos pueden pedir el cumplimiento de la promesa. La reunión debe iniciarse a la hora señalada. Si es posible, sean pocos o muchos los presentes. Debe ponerse a un lado la formalidad y la fría rigidez, y todos deben cumplir puntualmente con su deber. En las ocasiones comunes, no debe hacerse oración durante más de 10 minutos. Por lo tanto, hemos visto antes entre 1 y 2 y no más de 10. Después que ha habido un cambio de posición y el ejercicio del canto o la exhortación ha aliviado la monotonía, entonces, si algunos se sienten inducidos a hacerlo, permítaseles orar. Hay que dar agilidad a las reuniones. Todos debieran considerar como un deber cristiano el hacer oraciones cortas. Fijaros, es un deber cristiano ya. Presentad al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. Fijaros, con un tono ya digamos que hasta con cierto humor. Presentad al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. Oro por esto, oro por lo otro, oro por tal, oro por cual, y ahí orando. No, corta, directa. Pensemos en los que están escuchando. Oramos todos juntos, aunque uno solo hable. En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. ¿Cuál es el objeto que se tiene al reunirse? ¿Es para informar a Dios, instruirlo, diciéndole en oración todo lo que sabemos? Nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas. Y al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos y deben ser hechas interesantes para todos los que tienen placer en las cosas religiosas. Fijaros, ¿por qué nos reunimos? ¿Qué dice la Biblia, qué dice Pablo de dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre? ¿Cuál es el efecto, el resultado? Debemos intentar en la medida de lo posible reunirnos con nuestros hermanos. Nos reunimos para edificarnos
unos a otros, mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor, al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas. Yo te puedo ayudar a ti, tú a mí, explicártelo a ti me ayuda a mí, te ayuda a ti, porque quizás lo que me ha pasado a mí te va a pasar a ti. Y ayudamos a conocer nuestros sentimientos también, intercambiándolos con los demás. No meditando especialmente en ellos, no concentrándonos especialmente en ellos, porque ya no debemos hacerlo eso. Pero sí que al exponerlos también nos escuchamos y los demás nos escuchan. Y todo se puede poner en oración y recibimos el refrigerio y el vigor de la fuente de nuestra fuerza, que es el Espíritu. Temo que algunos no presenten sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reserven para la reunión de oración y allí eleven sus oraciones de varios días. Queremos solucionar algo que tenemos deficiente durante toda la semana, que es la falta de oración privada, en un momento de reunión pública. Y ahí exponerlo todo, cuando solo Dios debe escuchar ciertas cosas. Debe ser un momento de reunión de gozo, de expresión de los testimonios, de oración por ello. Reunámonos, busquemos reunirnos con nuestros hermanos. A los tales se los puede llamar asesinos de reuniones públicas o de oración. Asesinos. No emiten luz, no edifican a nadie. Sus oraciones heladas y sus largos testimonios de apóstatas arrojan una sombra. Claro, exponen sus pecados en público, cuando solo Dios los debe escuchar. Todos se alegran cuando han terminado, y es casi imposible desechar el enfriamiento y las tinieblas que sus oraciones y exhortaciones imparten a la reunión. Por la luz que he recibido, entiendo que nuestras reuniones deben ser espirituales, sociales y no demasiado largas. La reserva, el orgullo, la vanidad y el temor del hombre deben quedar en casa. Las pequeñas diferencias y los prejuicios no deben ir con nosotros a estas reuniones. Por lo tanto, debemos dejarlo todo y ir a reunirnos en positivo. En positivo. Como en una familia unida, la sencillez, la mansedumbre, la confianza y el amor deben reinar en el corazón de los hermanos y las hermanas que se reúnen para ser refrigerados y vigorizados al juntar sus luces. Vigorizados al juntar sus luces. Es interesante este concepto, ¿verdad? Dos luces juntas aumentan, ¿verdad? Pues es esa la sensación de que se recibe más luz, se ayuda una luz con otra luz, brillan más en conjunto. Por eso también la lluvia tardía, quizás, bueno, de seguro, no se dará hasta que estemos realmente unidos en un solo sentir. Entonces se dará la lluvia tardía. Por lo tanto, juntar todas las luces para recibir ese poder es lo que nos está pidiendo el Señor. Las oraciones públicas deben ser hechas con voz distinta y clara y con lenguaje sencillo. Pronuncien sus palabras debidamente los que oran y los que hablan. Háganlo en tono claro, distinto y firme. La oración, si se hace de una manera apropiada, es un poder para el bien. Es uno de los medios empleados por el Señor para comunicar al pueblo los preciosos tesoros de verdad. Pero muchas veces no es lo que debiera ser, por causa de las voces defectuosas de los que la elevan. Satanás se regocija cuando es casi imposible oír las oraciones ofrecidas a Dios. Esa oración baja, que no se oye. Aprenda el pueblo de Dios a hablar y orar de una manera que represente apropiadamente las grandes verdades que poseemos. Sean claros y distintos los testimonios dados y las oraciones formuladas. Así será glorificado el Señor. El lenguaje grandilocuente no es apropiado en la oración, ya sea la petición hecha en el púlpito, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo,
a fin de que otros puedan entender lo que dice y unirse a la petición. Es básico. Si no entiende lo que decimos, ¿cómo va a unirse a nosotros? Es la sentida oración de fe, la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Es la sentida oración de fe. Orden en la oración y el canto. He visto que la confusión desagrada al Señor y que debe haber orden en la oración y también en el canto. No debemos ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias a menos que nos induzca a ello un profundo sentimiento, mientras el Espíritu de Dios las está convenciendo. Fijaros, Fijaros qué interesante. No debemos ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias a menos que nos induzca a ello un profundo sentimiento, mientras el Espíritu de Dios las está convenciendo. Tú oras por ellas, el Espíritu de Dios las está convenciendo. Generalmente, el momento apropiado para orar por nuestras familias es el culto de familia. Cuando las personas, objeto de nuestras oraciones, están lejos, la cámara secreta es el lugar apropiado donde se puede interceder ante Dios en su favor. Cuando estamos en casa de Dios, debemos pedir por una bendición actual y esperar que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. Estas reuniones serán interesantes y llenas de vida. La reverencia en la oración. Algunos piensan que es señal de humildad orar a Dios de una manera común, como si hablas con un ser humano. Profanan su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras Dios Todopoderoso. Palabras solemnes y sagradas que no debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. Sí que en otras ocasiones hemos visto que debemos hablar a Dios, a Jesús, bueno, ya nos entendemos, como si fuera un amigo, como a un amigo, hablarle las cosas que le hablaríamos a un amigo, pero no necesariamente, como explica aquí, con el lenguaje que quizás le hablarías a un amigo, sino con el concepto claro de que es Dios quien tenemos delante y que hay que tener reverencia por lo que vamos a hablar y a decir. El privilegio de arrodillarnos en la oración pública. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. De acuerdo con la luz que me ha sido dada, sería agradable a Dios que los ministros se inclinaran tan pronto como suben a la plataforma y solemnemente pidieran ayuda a Dios. Fijaros, ¿cuál sagrado es el púlpito? En el momento que se sube a la plataforma, en ese momento ya inclinarse para orar. ¿Qué impresión haría esto? Habría solemnidad y temor reverente en el pueblo. Su ministro está en comunión con Dios, se está encomendando a Dios antes de atreverse a presentarse ante el pueblo. Entonces la solemnidad descansa sobre el pueblo y los ángeles de Dios se acercan más. Somos conscientes, ¿verdad? La oración previa a ese culto hace que los ángeles se acerquen más. Por lo tanto, más influencia en nuestros oídos, en nuestros corazones de ellos para comprender las verdades eternas. Lo primero que deben hacer los ministros al subir a la plataforma es fijar su vista en Dios y de ese modo decir a todos, Dios es la fuente de mi fortaleza. Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. Qué situación, qué de humildad, de no ser nada, de sentirse nada. ¿Cómo deberíamos tener esta actitud en todo en nuestra vida? Pedir ayuda a Dios ya antes de hacer algo, de hacer cualquier cosa, sea trabajo, sea hablar con alguien, sea un culto, lo que sea.
¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios, está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todos y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en oración silenciosa con Él. O sea, esta oración, esa pequeña oración previa al culto también debe ser seguida por los que están en la congregación, pero en silencio también, todos en silencio, inclinando su cabeza, para que Dios honre la reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien. Fijémonos, la actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien. Hay que promover la devoción, silenciosa pero devoción. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas oró. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló. Daniel hincábasele de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Muy bien, pues hasta aquí hemos ofrecido el Espíritu Santo. Ha mostrado lo que debemos conocer para la oración pública, en esas reuniones de culto, de adoración, en esas reuniones de oración que podamos tener, de testimonios. Cómo debemos, antes de nada, pedir ayuda. Es un concepto que muchos de nosotros, pues quizás porque nos han enseñado a ser autosuficientes, nos han enseñado a como a espabilarnos en la vida, parece ser que ya no necesitamos ayuda de nadie. Pues es todo lo contrario. Necesitamos la ayuda de Dios para cualquier momento y situación. Y por supuesto también para el culto y para la adoración. Os recuerdo estos emails, podéis elegir el que queráis, oraciones@elgranengaño.com y elgranengaño@gmail.com. Podéis enviar vuestros testimonios de oración, tanto favorables como desfavorables, porque todo es edificación. Y me gustaría mostraros este testimonio que recibí hace poco. Ángel, quería saludarte en el nombre del Señor y decirte que el taller de oración ha sido edificante y muy necesario para nuestras vidas. Creo que represento a muchos que seguimos con ansias las conferencias de vuestra página día tras día. Agradecerte en el nombre del Señor porque se ve mucha dedicación por la obra. Dios te siga alentando y guiando por la senda del camino angosto. ¿Qué decir? Sin duda la oración, que es la llave que abre las puertas del cielo, que debemos de utilizar a menudo para recibir las santas instrucciones de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, Ángel. Catalina. Como siempre digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin su provisión, sin su espíritu, nada de lo que se está haciendo aquí sería posible. Gracias, Catalina, por esas palabras. Y ver que, bueno,
cuando ves que hay testimonios que exponen que todo lo que se está haciendo pues está llegando a buen puerto. Hay corazones que están conociendo al Señor. Hay otros que lo habían dejado de lado y ahora pues vuelven a reconsiderarlo, vuelven a estudiar, vuelven a orar. Eso llena más que cualquier comida, bebida o lo que pueda uno ver en el mundo. Recordaros que tenemos en la web un apartado para peticiones de oración, para que todos aquellos que quieran orar por lo que se está ahí puesto pueden hacerlo, y también para exponer algo por lo que queréis que podamos orar. Y ya sin más, pues vamos a finalizar y vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pido, Señor, a tu Espíritu Santo que entre en mi corazón en estos momentos para orar adecuadamente, Señor. Oro para que esta oración también sea directa y sencilla. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque utilizas a gente sencilla para hacer grandes cosas, porque de lo simple eres capaz, oh Señor, con tu poder, conseguir que muchísima gente pueda conocer la verdad, la única verdad, Señor. Yo, Padre, solo puedo agradecerte que me permitas estar aquí ahora. Señor, también me gustaría que recordáramos hoy a todos aquellos que por alguna razón están sufriendo. Algunos hermanos sufren porque no encuentran la manera de hablar con Dios, no ven el beneficio de hacerlo, o incluso se intenta, pero de alguna manera todo se colapsa o se rompe y no se puede mantener esa conexión. Oro, Señor, ahora por todos ellos, porque todos nosotros sufrimos esto, Señor. Ayúdanos a orar en todo momento y a velar, a estar atentos. Padre Santo, perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo, reclamando tu promesa. Pedid y se os dará, oh Padre. Y todo pedido, Señor, en el nombre santo y precioso y en la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo.